20 horas 46 minutitos ya transcurrieron de este miércoles 1 de abril, un día histórico para la humanidad, como ya lo dijimos. El Artemis 2 que vuelve a la Luna después de más de medio siglo. Pero nosotros, con nuestros temas aquí de agenda, hay muchísimos temas, la verdad, que para abordar. Estamos en plena Semana Santa, mañana Jueves Santo, que coincide con el día que conmemoramos a los héroes de Malvinas. Mañana 2 de abril se va a realizar una vigilia en la localidad de Ituzaingó, donde se realizó ya el acto en la jornada de hoy, porque mañana coincide la fecha con Jueves Santo. Ayer nos metimos en un tema que es muy delicado y muy sensible, como es hablar de la eutanasia. A raíz de lo que disparó el caso de esta joven de 25 años en España, que solicitó en el año 2024 recibir la eutanasia con una experiencia de vida con matices realmente muy fuertes, muy dramáticos, que la llevaron a tomar esa decisión. En España hay una ley que lo habilita, en Argentina no. Y nosotros tuvimos la iniciativa de invitar a docentes de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Derecho, porque en el año 2021 se trabajó, a partir de ese año, un grupo de docentes trabajó en un proyecto especial de investigación en relación a este tema, eutanasia. A eso nos estamos refiriendo. Y para analizar los distintos proyectos que existen en el ámbito del Congreso de la Nación, pero que no llegaron al recinto para su tratamiento. Y ese trabajo especial de investigación en la Facultad de Derecho de la UNE convocó a varios docentes de distintas cátedras, porque surgió de un trabajo, de una jornada intercátedras, en donde debatieron si vivir es un derecho o una obligación. Bueno, en el programa de ayer estuvo presente Marta Altave en su carácter de constitucionalista, el doctor Daniel Domínguez Genaín como abogado especialista en derecho penal, docente también de la Facultad de Derecho, la doctora Marta Altave también, el doctor Juan David Castelo, también docente de la Facultad de Derecho de la UNE, profesor de Derecho Constitucional, y también integró la mesa un médico, el doctor Alfredo Revidati, que es el jefe de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de la UNE. No disponían de mucho tiempo, por eso no pudimos seguir desarrollando el tema, porque finalmente derivó y hizo mucho ruido lo que informó o lo que expresó el doctor Alfredo Revidati sobre prácticas eutanásicas que, aunque no estén habilitadas, aunque no tengamos una ley vigente en la Argentina, lo mismo se realizan en el ámbito de las terapias intensivas. Eso hizo mucho ruido. Por eso es que hoy nuevamente voy a abordar el tema, y para continuar tratando este tema, que como lo dije es muy sensible, y estamos hablando nada más y nada menos que el derecho a la vida, convocamos a una abogada especializada en ética biomédica, magíster en ética biomédica, que colaboró en la redacción de la ley número 26.742, llamada comúnmente como Ley de Muerte Digna. Es docente en la Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es asesora del Comité de Procuración y Trasplante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es autora del libro Bioética Clínica, Toma de Decisiones, Final de la Vida, Legislación Internacional. Es coautora de protocolos para la adecuación del esfuerzo terapéutico, integró varios comités de bioética y de ética en investigación. Estamos en contacto telefónico con Dina Magnante.
Dina, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, un gusto estar con ustedes. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. ¿Usted cómo nos está recibiendo? Yo también, bien. A veces se corta un poquito, pero está perfecto. Pronuncié bien su nombre y apellido, Dina Magnante. Bueno, sí, en realidad mi ¿Cómo nombre se se pronuncia? pronuncia Daina, pero ya estoy acostumbrada, porque es tan distinta la pronunciación Daina a Dina que bueno, pero en realidad me dicen Daina, Bueno, Magnante. Un eh, gusto, Liliana, y es un placer estar aquí. Me parece que es importante hablar de estos temas que nos atañen a todos, porque si hay algo que nos va a pasar a todos es morirnos en algún momento. Me permite presentarlo también al médico Héctor Álvarez, que nos está acompañando aquí en estudio. El doctor Héctor Álvarez, además de ser el director del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes, CUCAICOR, es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor Héctor Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Liliana, gracias por la invitación y buenas noches Daina, que nos conocemos ya por la sociedad en varias jornadas de congreso. Eh, empe- Hola Héctor, un gusto. Empezamos con, yo la voy a decir Dina, si a usted no le molesta. No, no me molesta para nada. Bueno, empezamos con Dina, que es abogada especializada, ¿no?, en esta materia y que tiene una amplia trayectoria trabajando en la materia. En tiempos de radio, Dina, y para clarificar un poquito a la audiencia, porque entiendo que nosotros como medios de comunicación tenemos que llevar una información clara y más en un tema tan sensible cuando estamos hablando de eutanasia o el derecho a la vida o el derecho a la muerte digna. ¿Qué legislación rige en nuestro país? Bueno, es importante la pregunta porque para mí lo principal es poder clarificar los conceptos, porque en general se confunde todo. Y hay mucha gente que confunde eutanasia con otra cosa. Entonces yo primero empiezo por decir que nuestra legislación, que es la de la Ley de Derechos de los Pacientes y que se modificó por la ley que usted mencionó, Ley de Muerte Digna, donde participé, lo que recepta es el derecho a rechazar tratamientos de las personas. Pero también está la adecuación del esfuerzo terapéutico. Y voy a hacer una pequeña diferenciación. Yo puedo rechazar cualquier tratamiento, ¿verdad? Y es lo típico, aunque eso haga que yo siga viviendo. Típico ejemplo son las personas testigos de Jehová Exacto. que rechazan la transfusión de sangre. Y también tenemos la adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico, que las leyes españolas la diferencian mucho mejor que la argentina, pero nuestra ley es muy buena, y que tiene que ver con el retiro o la abstención de aquellos tratamientos que ya no son adecuados para la situación de un paciente. Desde cualquier tratamiento hasta la orden de no reanimar, y eso incluye el respirador artificial o la alimentación e hidratación cuando la situación es irreversible. Y a eso muchos se le han llamado eutanasia pasiva, indirecta, cosa que es errónea. A eso se le llama, como dije, adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico. ¿Y eso está Y legislado, que está permitido en nuestro eso país? está absolutamente permitido. Fue un reclamo social. Yo atiendo a muchos familiares que piden para que permitan morir un ser querido cuando las instituciones se niegan a retirar esos tratamientos que mantienen una situación de irreversibilidad como un estado vegetativo o de agonía de un paciente terminal que siguen sosteniéndola con un respirador artificial. Y acá quiero ser clara. Cuando se retira un respirador artificial o la alimentación en un paciente con estas condiciones, no se está eh,
provocando la muerte, sino que se está permitiendo. La persona no se muere porque le sacan esto. La persona muere por la propia patología. Y eso se hace comúnmente en las terapias intensivas o en cualquier otra institución, y que nos dio tanto trabajo poder implementar, porque en realidad se sostenía de manera ininterrumpida a pacientes en esa situación. Usted sabe que en la India una persona vivió 42 años en estado vegetativo. Es terrible. Entonces, los proyectos existentes y lo que está permitido en España, y recientemente la ley en Uruguay también se dictó una ley, lo cual tiene que ser un faro, un ejemplo para nuestro país, es ampliar ese derecho de las personas, que es acceder a la eutanasia propiamente dicha, y que implica el suministro de una inyección que va a provocar la muerte de manera casi inmediata, siempre a pedido del paciente. ¿Y en qué circunstancias? Y el suicidio asistido es cuando el médico receta o acerca la medicación, como lo hacen en las clínicas de Suiza, y es el paciente el que se lo autoadministra. ¿En qué situaciones? Bueno, hay diferencias según los países. Holanda y Bélgica fueron los que dieron el puntapié inicial. Pero por ejemplo, nosotros en nuestro país tenemos una legislación aprobada para la práctica eutanásica y para el suicidio asistido. No, esos son los proyectos que están y que desde el 2021 se vienen presentando en nuestro país, pero que todavía, como usted bien lo ha dicho, Liliana, no han tenido un debate, a pesar que se ha pedido insistentemente. Yo tengo contacto con varios diputados y todos, y todavía no se le ha dado tratamiento, y hay mucha gente que viene solicitando esto y se va muriendo sin poder conseguirlo. Hace muy poco... Sí, culmine la idea, por favor. Hace muy poco hubo un caso de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el primer caso que llegó a la justicia, pidiendo para María del Carmen Ludueña, que está en los medios, que tenía, la han receptado los medios, una enfermedad tremenda, estaba totalmente postrada, ya le habían amputado una pierna, estaba en su cama con unos dolores tremendos, y la verdad al final terminó muriendo porque no le dieron respuesta a esto. Mire la diferencia que hay, que si ustedes ven a Darío Lo Pérfido, que murió hace muy poco, pero no sabemos en qué circunstancias, que tenía ELA, enfermedad lateral amiotrófica, esclerosis lateral amiotrófica, y que él dio una entrevista y dijo que él no sabía cuándo iba a pedirla y si la iba a pedir a la eutanasia, pero él lo aliviaba vivir en un país en que eso estaba admitido. ¿Por qué lo digo? Porque hay situaciones Uruguay, de personas que tienen enfermedades irreversibles, con una gran discapacidad, pero con un deterioro enorme de su calidad de vida, y que la ley existente en nuestro país no alcanza, porque si rechazan un tratamiento, su calidad de vida va a ser peor. Entonces, piden por la eutanasia, que se les permita morir de manera inmediata. Lo que sí está permitida es la sedación paliativa, pero la sedación paliativa se da en un contexto ya de final de la vida, de una enfermedad terminal. Diferenciemos también enfermedad terminal e enfermedad irreversible con gran sufrimiento físico y o psíquico. La enfermedad terminal o estadio terminal es cuando a la persona le quedan aproximadamente 6 meses de vida. En cambio, el tipo de otras enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica no es una enfermedad terminal, no hay agonía, sino que hay un sufrimiento físico y psíquico también, por lo cual no le podemos obligar a alguien a que siga viviendo en esa circunstancia. Y la pregunta esa es muy importante. Yo para mí sostengo
que vivir es un derecho, no una obligación, y que del dolor ajeno no pueden administrarlos extraños, porque ¿quién puede medir mi dolor o mi sufrimiento? Las cosas en los países donde está autorizado se hacen de manera absolutamente seria. ¿Cuáles No son sé los si ha requisitos? quedado claro la diferencia. ¿Cuáles son los requisitos justamente para que una persona pida una práctica eutanásica? ¿Cuáles son, qué condiciones exigen las leyes en aquellos países que la tienen? Una pregunta. Y la otra pregunta, antes que me olvide, es, ya que usted tiene un libro escrito que también trata la legislación internacional, ¿cuántos países aproximadamente legislan sobre esta práctica? Bueno, cada día son más los países que han legislado y que si no lo han legislado están en vías de hacerlo. Se está discutiendo en México, en Colombia está muy avanzado el tema porque desde el año 97 está legalizada la eutanasia, pero por una sentencia judicial de la Corte Constitucional de Colombia. Fíjese que los legisladores durante estos 25 años todavía no se expidieron, pero la misma Corte fue ampliando esos derechos. Portugal, España, Canadá, algunos países de Estados Unidos solamente el suicidio asistido, Holanda y Bélgica, había dicho, Australia en algunos estados, Nueva Zelanda, Suiza. Y en Suiza no está penado, pero no hay una legislación específica, por lo tanto hay un par de clínicas privadas que mediante el pago de entre $10.000 o $12.000 se puede acceder, pero hay que cumplir requisitos también. ¿Y cuáles son esos requisitos? Los requisitos es padecer una enfermedad o terminal, como habíamos dicho, que puede ser una enfermedad oncológica o puede ser por una enfermedad crónica, irreversible, mortal, que produzca sufrimientos insoportables desde el punto de vista físico y o psíquico. Muchos de los países admiten las patologías mentales. Por ejemplo, una depresión gravísima e irreversible. No todas las depresiones se curan, quiero aclarar. Es importante la prevención, tenemos que hacer prevención. Pero ¿qué pasa cuando no lo podemos prevenir? Las nuevas tendencias es acompañar. ¿Para qué? Para evitar muertes violentas, para evitar que una persona se dispare con un arma o se tenga que tirar de un 10º piso para poder ejercer su autonomía. ¿Qué resultados hubieron, si tiene este dato, en aquellos países que cuentan con una legislación? Mire, es importante lo que usted me está diciendo, porque yo hace muy poco escribí un artículo en un sitio jurídico sobre la ley uruguaya. Y en realidad ha sido la sociedad civil la que ha empujado a que esto se diera. Y también el Sindicato de Médicos de Uruguay, que realizó muchas actividades. Entre ellas, lo hizo el Colegio de Médicos y también el sindicato, llamaron y trajeron a Uruguay a el doctor Geman, que era en ese momento el presidente del Colegio de Médicos de Países Bajos. Y él habló sobre esta cuestión, o esto que se dice que la eutanasia se hace de cualquier manera. No es así. La revisión en Holanda se hace después de realizada la eutanasia, ¿no? Después de cumplido unos requisitos. Pero de 4 evaluaciones que se han hecho, no hubo ningún problema, no hay absolutamente ningún juicio ni nada que haya dicho que la ley no ha garantizado el derecho o la autonomía de las personas, de que haya habido abusos. Y también habló sobre esta pendiente resbaladiza, que dicen que si se
si realmente se autoriza una ley de estas características a abusar de la misma. Y él dijo, esto es una falacia, no hay ninguna evidencia científica que diga esto. En España también todas las organizaciones, DMD España y todas las comunidades tienen una organización de derecho a morir dignamente, también son muy serias, y la evaluación se hace antes, como pasó en el caso de Noelia, que pasó por varias instancias. ¿Quiénes hacen primero, debe haber un pedido explícito, expreso por parte de la persona, ese pedido? Absolutamente. Esa manifestación de la voluntad, ¿de qué manera se tiene que hacer y quiénes son los que evalúan el pedido? ¿Todo eso está contemplado en la ley? Sí, en España y en otros países, por supuesto que tienen distintas legislaciones y distintas formas. Hay comisiones de evaluación, como dije. En España es anterior a que se realice la práctica. En Holanda y en Bélgica la evaluación es posterior. Pero siempre hay una revisión, o antes o después. Pero entonces, el pedido, la persona, ¿de qué manera manifiesta su voluntad? Por escrito. Pero si no lo puede realizar por escrito, porque no puede, está imposibilitado. Hay muchas enfermedades como el ELA, que a veces también se pierde hasta la capacidad de hablar. Entonces, las personas pueden comunicarlo de alguna otra manera, ¿no? Y firmarlo poniendo su dedo, ¿no? Su huella digital. Pero esto se pide en una oportunidad, por ejemplo en España, es el médico que primero la atiende, pasa al equipo de salud y después pasa a otro médico independiente, consultor, y si todo eso se acepta, pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación. La ley española es sumamente garantista y de hecho se rechazan muchas peticiones de eutanasia. No es en cualquier circunstancia que yo puedo hacerla. Doctor Héctor Álvarez, que está escuchando allí atentamente, dentro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, estos temas son debatidos porque es una institución científica. ¿Se debate, se habla? Sí, justamente tenemos hasta un comité de bioética dentro de la sociedad donde hay profesionales que tienen que tener un curso de hecho de bioética para poder participar dentro de ese comité. Y después hay diferentes comités que interrelacionamos con el comité de bioética, como dijiste muy bien vos, que Dina es nuestra asesora en el comité de procuración y trasplante. Y hay muchos temas y se ha hablado mucho cuando salió la ley de muerte digna en la Argentina y cuando salió la nueva ley de trasplante en el año 2018, sobre justamente esta actividad de adecuación o limitación del esfuerzo terapéutico, y justamente con las personas que quieren ser donantes después de firmar, ya sea el paciente o el familiar, muchas veces son las familias las que rellenan ese protocolo de adecuación y bueno, hemos tenido muchísimas conversaciones, charlas, debates y participamos no solamente en los webinars que se hacen por Zoom, sino también en los jornadas y en los congresos. Hemos tenido jornadas específicas sobre el tema, reuniones mensuales hablando del tema y bueno, justamente Sati ha alargado un documento sobre la temática donde ha participado el comité de procuración, el comité de neurointensivismo, porque hay muchas patologías neurocríticas que son las que dejan secuelas permanentes, irreversibles, y como dijo Dina, de este paciente que tuvo 42 años en estado vegetativo persistente,
y bueno, y tratamos de... ¿Y cuál es la posición o qué expresaron sintéticamente en ese documento la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva? Justamente primero creo que hay una gran confusión, y Dina lo dijo, ¿no? La gente confunde todo como eutanasia. Y eutanasia es cuando uno provoca el fallecimiento de una persona. A diferencia de la adecuación o limitación, que es hasta qué llegar a ser, ¿no? Un paciente con un estadio terminal que está en sufrimiento continuo y dice, yo si hago un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, no me reanimen. Pero eso hay que expresarlo previamente. Sí, sí. ¿O toma la decisión el médico que lo está asistiendo? Siempre el médico consulta con la familia, lo habla con la familia. Y muchas veces el mismo paciente que viene con su médico de cabecera hablando del tema, el cuidado paliativo, hay médicos especialistas en cuidado paliativo, donde van preparando... ¿Qué son los cuidados paliativos? Cuidados paliativos son pacientes que tienen enfermedades terminales, donde ya el paciente solicita, pide que no quiere ser más el sufrimiento. Es como... ¿Y si no lo solicita el paciente? Lo puede hacer la familia. Lo puede hacer la familia. Pero siempre tiene que ser el paciente. Justamente está el derecho del paciente, que uno mismo es el que solicita. Y hay mucha gente que ya deja por escrito previamente que si yo tengo una ACV, no quiero que me intuben, no quiero que me reanimen, no quiero que... Y muchas veces eso también va a la participación del especialista. Muchas veces el especialista ve que esa no es una enfermedad terminal. ¿Y entonces? Que justamente se habla con la familia para tratar de tratar esa patología que es reversible. Ahora, cuando una patología es reversible, el mismo profesional, el mismo equipo, que no es una sola persona, eso creo que se confunde muchas veces, se confunde que es una persona, no, son profesionales que se viene hablando ya, el tema no es que yo, Héctor, entro a una terapia intensiva con un ACV hemorrágico inmenso, donde entro en un estado de coma, y el médico de la terapia directamente decide no le voy a hacer nada, y lo dejo morir. No es así, no. Yo creo que se confunde mucho lo que es la adecuación o limitación, que siempre uno lo habla con la familia. ¿Qué pensaba? Hoy hay muchas familias que se acercan y dicen, cuando nosotros hablamos de que el paciente tiene una patología irreversible, que va a quedar en coma o que va a quedar con una secuela permanente, se informa eso al paciente, lo hablamos y a la familia, a la familia. Dina, usted quería... Claro, es perfecto lo que está diciendo el doctor Álvarez, porque yo quiero aclarar una cosa, que en general la gente no firma lo que se llama o no hace esas directivas anticipadas, y que no necesariamente las tengo que hacer ante escribano, sino que en las clínicas, yo en los comités de bioética que estuve, por ejemplo, hemos organizado, hemos hecho dictámenes con ciertos formularios a los cuales las personas pueden agregar las situaciones. Pero también la ley establece que si un paciente no dejó establecida, ¿se ha cortado o me escucha? No, Si un paciente no dejó expresado nada, como dijo el doctor, y que ha pasado muchas veces estado vegetativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar con una persona sosteniéndola 20 años? No. La ley había establecido, en principio, en 2012, que podían dar el consentimiento para el retiro del soporte vital los que estaban en la ley de trasplantes de órganos. Como ahora somos todos, entonces eso se derogó. Pero el Código Civil y Comercial tomó varios artículos de la ley de muerte digna, que se sancionó en 2015. Y ahí estableció que el consentimiento informado para aceptar o rechazar tratamiento lo puede otorgar el representante legal, el esposo, el cónyuge, puede ser esposo o esposa,
la persona conviviente, el apoyo o cualquier pariente o allegado que acompañe al paciente. Y esto es muy importante decirlo, porque muchos pacientes solamente están acompañados por un vecino, una vecina, no tienen otros parientes, o los más cercanos están afuera. Entonces, si el médico ve que todos los días va a esa persona, que conoce perfectamente ese paciente, tranquilamente puede firmarlo. Y como bien decía el doctor, la adecuación o la alimentación del esfuerzo terapéutico siempre proviene ese incentivo desde el equipo médico, porque yo así sepa bioética y yo sea abogada y conozco todo esto. No es médica. Si a mí, claro, los médicos no me dicen cuál es mi diagnóstico, cuál es mi pronóstico y cuáles son las chances que tengo de sobrevida y de qué manera o la tiene mi familiar, no lo puedo saber. Entonces es el médico el que está en mejores condiciones de evaluar qué tratamiento ya es desproporcionado. ¿Para qué? Para evitar el encarnizamiento terapéutico, que es absolutamente rechazado por la Iglesia Católica y por todas las religiones. Ya Pío XII decía en el 57, nadie necesita ser un mártir para llegar al cielo, y que además estaba autorizada la sedación paliativa para no sufrir y el retiro de los tratamientos. La Iglesia lo estudió durante más de 500 años. En lo único que capaz que no se ponen de acuerdo es en el retiro de alimentación e hidratación, porque además no es una cuestión de religión, tiene un valor simbólico alimentar e hidratar, pero en realidad quien está inconsciente no tiene ni hambre ni sed, quien está en agonía no tiene hambre ni sed. Entonces, eso siempre debe provenir del equipo médico, la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Por qué? Porque es una mala praxis el encarnizamiento terapéutico. Yo no puedo hacerle más de lo que un paciente necesita, porque va en contra de la dignidad. Y si vamos más allá, hay principios bioéticos, como el principio de justicia, el de beneficencia, yo tengo que hacer el bien, evitar el mal, el principio de respeto por la autonomía, pero también el de justicia. Yo tengo que, si yo le doy todos los recursos a un paciente que ya no los necesita y que me estoy encarnizando o me estoy obstinando, le estoy quitando recursos a otros. Y además, como el doctor decía de los webinars que hacíamos sobre estos casos, yo he ido a varios congresos de terapia intensiva a hablar sobre este tema. En la pandemia esto tomó muchísima más fuerza, porque nos pasamos años hablando de eso, y por lo contrario de lo que se piensa, como usted empezó, en las terapias intensivas costó mucho cambiar este paradigma de que las personas tenían que vivir a costa de lo que sea, porque los médicos fueron educados y fueron formados para salvar vidas, con lo cual el no salvar una vida significa para ellos un fracaso, y eso no es así, hay que darlo vuelta al tema. A los médicos no se les mueren los pacientes mueren porque la muerte existe y porque tiene una patología que puede existir, hay que atender. Puede existir también la mala praxis porque está tipificado esto dentro del Código Penal argentino. Sí, pero ¿no? eso es otra cosa, no entremos en la mala praxis, también es encarnizamiento, se lo digo, lo dicen muchos colegas míos. Si me permite, a ambos le pregunto, compartir, son 4 minutitos aproximadamente, de algunas consideraciones que ayer un médico, el doctor Alfredo Revidati, habló al respecto de este tema, porque generó cierto revuelo. A mí me llegaron varios mensajes, por eso me gustaría aclarar un poquito el tema. ¿Me permiten compartir 4 minutitos de lo que expresó este médico? ¿Me permiten? Sí, por Dina, supuesto, Liliana. Héctor, sí. Le estoy preguntando a ustedes. Perdón, yo pensé que... lo tenemos en punta, por favor, Francisco. Procedencia de la práctica. Ahí voy al médico. ¿Cómo reciben ustedes? Porque acá tenemos la parte legal, jurídica, y en la medicina,
¿Cómo tratan ustedes este tema? Bueno, primero, esa que estaba diciendo recién el doctor, de hablar de lo que significa eutanasia. La palabra en realidad viene de bien morir, que está mal determinada, porque en realidad la eutanasia no es un acto de bien morir. Bien morir para nosotros está definido en lo que nosotros llamamos ortotanasia, que es cuando vos haces todo lo posible, que es lo que se hace en los cuidados paliativos. Vos haces todo lo posible para que esa persona se muera estando rodeada de su familia, sin dolores, o sea, cumpliendo con todos los requisitos para que coma. Eso se hace en los cuidados paliativos, en el Hospital Vidal, en algunos más. Tendría que haber en más lugares. Esto fue hecho por una enfermera inglesa, que fue la que empezó con estos cuidados paliativos. Después está, de este lado está la eutanasia, que es el acto médico de matar a una persona. Digo matar porque en realidad la ley plantea así, o sea, yo pongo algo para que esa persona muera. Eso lo hace el médico, eso es en la eutanasia. Y del otro lado está la distanasia, que es cuando yo hago de más, lo que los españoles dicen la obstinación terapéutica. Yo hago de más para tratar de que no se muera. Para prolongar la vida. Para prolongar la vida, que también se hace. Y que nosotros inclusive tenemos una charla a los residentes cuando entran en el hospital, sobre todo la unidad coronaria y la terapia intensiva, para evitar esta cuestión, porque termina siendo más deshumanizado que cualquier otra cosa. Y en el medio de esto está el de prolongar. De prolongar, porque ya llega un momento que se hace de todo y no tiene sentido. Y del otro lado está el suicidio asistido, que es cuando yo hago todo como médico y le dejo preparado para que el paciente apriete un botón, haga así una jeringa, abra un suero y él se mata. Yo lo único que hago, le asisto en el suicidio. Eso es este tema del suicidio asistido. El tema de la eutanasia, que no está puesto como una cuestión de matar a una persona, para nosotros se hace. Y esto en realidad... pero no en Argentina. Sí, nosotros por lo menos acá se hace. Hay otro trabajo hecho en CEMI que también muestra que se hace, pero donde más se hace en realidad es la gente que está en coma, cuando es el médico el que toma la decisión porque venía pidiendo la familia, pero la mayoría de las veces, en unas encuestas que hicimos nosotros, encontramos que de 11% en la encuesta que hacían eutanasia activa, lo hacen solos. El 90%, 95% hacen sin consultar a nadie. O sea, la decisión que toma el médico, que generalmente el que hace la guardia es un médico menor de 35 años. Entonces, no tiene la experiencia y no tampoco consulta con nadie. Lo que nosotros sostenemos... Pero perdón, Alfredo, ¿estamos hablando de prácticas que están consentidas, permitidas, legalizadas? No legalizadas. ¿Pero se hace lo mismo? Ay. Sí. Se hace, por eso... Es decir, no estando legalizado, no existiendo una ley, la práctica lo mismo se hace. Acá, los dos trabajos que hicimos nosotros, que fue en 2013 y 2023... ¿Nosotros quiénes? Que hicimos nosotros la cátedra de a los médicos de terapia... La cátedra de bioética de la Facultad de Medicina. Con los alumnos, a todos los médicos de las terapias intensivas de Corrientes y de Chaco, menos las terapias de pediatría. A eso no lo hicimos. ¿Y qué resultó? Y en los dos resultó que hay un porcentaje, en uno era un poquito menor antes, de un 10%, 11%, y el otro creo que es 12,7%, que hacen eutanasia activa. A ver, explique de vuelta qué es la eutanasia activa. La eutanasia activa es cuando yo, médico, hago algo adrede para que la persona muera. Ese adrede... ¿Pero no es un homicidio eso? Sí. Se hace, esto fue una encuesta anónima. Una vez, yo no me acuerdo dónde fue que yo hice esta presentación. Pero así, ¿y por qué? ¿Por qué usted no denuncia? Me quedo a mí. Claro, ¿y por qué lo hacen? No sé qué. Porque ellos consideran que no pueden verlo así, porque la familia les pidió, porque están, no sé, hay un montón de causas. No tiene más sentido la vida, porque necesitan la cama, porque ya no tiene más posibilidades de seguir viviendo. Hay un montón de situaciones. No te olvides que esta necesita la cama se dio en el tiempo de la pandemia. Ese triage famoso que existía en España y en Italia. Pero a mí me suena brutal lo que usted está diciendo. No sé lo... Bueno, este es unos minutitos de los que ayer se produjo en el programa aquí en Dialogando, y despertó, me llegaron muchísimos comentarios, inquietudes. Por eso la continuidad del tema, y sobre todo si estas prácticas
y usted, doctor Héctor Álvarez, que es vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, trabajan puntualmente en esto que describió el doctor Alfredo Revidati, que forma parte de un trabajo de investigación, según él dijo, realizado en el año 2013 y creo que en el 2022 dijo, y que fue presentado en un congreso. A ver, desconozco del protocolo del trabajo del doctor Revidati, por lo menos yo del 2003 que soy residente de terapia intensiva y participo y he estado en terapia intensiva. Yo nunca lo he visto al protocolo, pero yo creo que hay confusión y también ver de quiénes son los profesionales que verdaderamente completaron esa planilla. La terapia intensiva lamentablemente está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva porque cada vez somos menos los profesionales especializados en terapia intensiva. La terapia intensiva es un área del hospital que se creó hace mucho tiempo, más de un siglo, justamente para que los pacientes más críticos estén en un sector y no estén en contacto con los otros que son de patología reversible y curable en el menor tiempo posible. Es decir, que los pacientes más críticos que ingresan a una institución van a esta área que es la unidad de terapia intensiva, donde siempre al principio eran nefrólogos, neumonólogos, anestesistas, cardiólogos que manejaban la terapia intensiva. Pero año tras año, en la década del 60, 70, empezaron a haber especialistas y especialistas que nos formamos justamente en el tratamiento de todas las patologías. Y es como hablábamos recién con Dina, de que el encarnecimiento terapéutico, muchas veces nosotros nos especializamos, nos profesionalizamos en tratar de revertir todo lo irreversible y prolongar la vida a los pacientes. Salvarle la vida, en definitiva. Salvar la vida a los pacientes. Y muchas veces, y más en pacientes jóvenes, que hoy vivimos una pandemia, que son los accidentes de tránsito, que continuamente llegan a las instituciones, y muchas veces nosotros hasta sobrepasamos el tiempo de reanimación de un paro cardíaco, pensando que ese paciente pueda salir de ese paro y se pueda seguir viviendo. Y hoy cada vez hay más protocolos, que cada vez menos tiempo de reanimación, todos los protocolos, los cursos de reanimación cardiopulmonar cada vez son menos tiempo lo que tenemos que brindar para revertir un paro cardiorrespiratorio. Entonces creo que, no sé cuál es la encuesta, desconozco, los profesionales a nivel país sí necesitan, de hace más de 50 años, la SATI forma especialista en terapia intensiva. Pedimos diferentes proyectos de ley de que las terapias intensivas sean manejadas por especialistas que no solamente rindan una sola vez, digan soy especialista y después no se formen más. No, que nosotros damos la certificación de especialista y la recertificación cada 5 años. Y solicitamos que, muchas veces en comunicación con los ministerios de salud, de que las terapias intensivas, los que manejan la terapia intensiva muestren su certificación y recertificación, porque eso da la calidad de atención. Sí, hay muy pocos profesionales, lamentablemente es una especialidad no remunerativa, donde cada vez hay menos profesionales que ingresan como residente en terapia intensiva, y muchos terminan la residencia, en vez de seguir siendo médico especialista, tratan de elegir subespecialidades, como en mi caso el neurointensivismo, la nefrología, la neumonología, porque lamentablemente no es remunerativo, no es el especialista en terapia intensiva sale de una institución y va a otra para poder tener un ingreso acorde. Yo desde mi lugar, por eso remarqué al inicio lo importante de dar
nosotros como medio de comunicación tenemos una gran responsabilidad en la información que acercamos, en este caso un medio radial, a la audiencia que nos escucha. Pero lejos de, a ver, ¿cuál es el sentido, el objetivo de esta entrevista o de este tratamiento? Que si eso, realmente esa es la realidad que se describió, que eso ocurre, y que si realmente esas son las prácticas, eso no está legalizado, no está permitido, todo lo contrario, ha está habido penado. casos resonantes de enfermeras que han provocado la muerte principalmente de niños, y que se ha juzgado y que están hoy cumpliendo una pena. Creo que no es muy hablar de que uno hace eutanasia activa en las terapias intensivas. Me parece que es una denuncia muy grande, y creo más que es una mala interpretación de los profesionales. Como te digo, no hay muchos especialistas en terapia intensiva, sí, lamentablemente las terapias, las guardias. O que un residente tome la decisión. Los residentes son médicos en formación, y comúnmente siempre el residente inferior siempre está con un residente ya formado, ya casi especialista, o con un médico de planta. Hoy todos los hospitales públicos de Corrientes tienen médicos profesionales a cargo. Es decir, que están los residentes, pero siempre hay un médico de guardia activo. Entonces no sé si... No tenía nombre, no tenía nada. Hay un audio que se está filtrando. Dina, ¿nos está escuchando usted? Sí, ahí la estamos viendo. Sí, escucho perfectamente. Yo la verdad que esas aseveraciones me parece que hacen cundir el pánico en la población. ¿Quién va a querer ir a una terapia intensiva? Y lo estaba explicando muy claramente el doctor Álvarez. Esto no sucede, no es así. Además, ¿cuál es la evidencia? O sea, a mí me gustaría ver cuál fue el protocolo de investigación, porque la encuesta es una investigación que se utilizó para hacer esto. ¿Dónde la presentó? En un congreso en Buenos Aires. En un congreso en Buenos Aires, en un congreso latinoamericano. La presentó en un congreso en Buenos Aires, pero que no dijo, no se acordaba tampoco. Pero eso tiene que estar absolutamente documentado. Si voy a hacer esa encuesta, tiene que estar aprobado por un comité de ética en investigación, si yo voy a hacer esa encuesta. Y además, yo lo que vi en el doctor es una tendencia de él que obviamente está en contra de la eutanasia, pero también, y que habla de matar, pero no, en realidad, pero por lo menos él en la entrevista, de una persona que quiere acceder a la eutanasia para morir, pero no porque le guste la muerte, porque no quiere seguir sufriendo. Esa tendencia se ha notado, y también ha hablado de eutanasia directa, indirecta, y como yo expliqué desde el principio, esa terminología ya no se usa más, evolucionó. Y creo que posiblemente se esté hablando en eso, porque yo he escuchado a tantos terapistas en tantos años que vengo, y que por suerte aprendieron un montón, pero lo digo en el buen sentido, porque como dije en un principio, están acostumbrados a salvar vida, y a costa de lo que sea, y aprendieron que las personas también tienen dignidad, y que hay que respetar también cuando ya no se puede hacer más nada. Él no habló de qué se trata la muerte digna, de qué se tratan los cuidados paliativos. Él no habló de que se pueden retirar tratamientos. Sí, inclusive el respirador. Yo pasé nada más que unos pocos 4 minutos, no completo porque nos llevaría mucho más tiempo. Pero el sentido es, de lo que pretendo, digo, es que si realmente esta realidad existe,
de ver cómo se trabaja y de manera integrada entre médicos, abogados especializados, para que cada uno dentro de su formación trabajen en equipo para enseñar, explicar, hacer docencia en los médicos de lo que se puede, de lo que está permitido, de lo que dice la ley, en nuestro caso, en nuestro país, y de lo que está penado por la legislación penal. Esto se trabaja de manera integrada, doctor Álvarez, médicos y abogados. Por supuesto. Pero si fuéramos tan cerrados, no haríamos participar a Dina en diferentes protocolos que ha armado la misma sociedad, en diferentes charlas o en los congresos que la llamamos por continuamente. Justamente la llamamos ella porque una persona ya que ¿cuándo fue el caso de Neuquén con Marcelo, Dina? Y en 2015, pero yo hace más de 20 años que me ocupo de esto. Fui pionera en ir a la justicia para que permitieran morir, porque pasa al revés de lo que el doctor explicaba. A mí me llegan familiares que no le aceptan, y hasta hace poco, el otro día, el año pasado, tuvo un caso que no permitían el retiro de alimentación e hidratación en un paciente que hacía 3 años que estaba con alimentación e hidratación, con un Alzheimer en el final, postrado sin conocer a nadie. Cuando ya una persona no puede deglutir, que tiene Alzheimer, es mejor no proporcionarle alimento, hidratación. Pero de todas maneras, con eso. ¿Existe esa decisión unilateral de un médico contra la terapia de decir? No es unilateral. Los médicos son los mejores que en mejores condiciones están de hacerlo, y lo dice la propia ley y el Código Civil, que los pacientes tienen derecho a rechazar tratamientos y nombra a cada uno de los tratamientos, incluso alimentación e hidratación, cuando se consideren desproporcionados y extraordinarios para la situación del paciente. ¿Y quiénes están en mejores condiciones de evaluar eso? Los médicos, pero no lo pueden hacer así nomás porque sí. Y esa es la pregunta. Cuando digo de manera unilateral, de decir, tomo la decisión de desenchufo. No. Por eso el Código Civil dice que cuando una persona no puede dar el consentimiento para rechazar o para aceptar tratamientos porque no está en condiciones de darlo, está en un estado vegetativo, por ejemplo, lo puede dar el representante legal, el cónyuge, el pariente. Y en la práctica se da realmente, persona conviviente, doctor, en la práctica se da realmente lo que dice la ley. Todos los días se da informe a la familia, todos los días se va notificando a la familia la evolución de los pacientes. Siempre es más. Sí, Dani. Sí, es más, yo doy clases en la Facultad de Medicina y doy miles de charlas en un montón de lugares. Y en realidad yo los insto a los alumnos que si empiezan a estudiar medicina, sepan que la muerte siempre va a estar y que están en un hospital y no se va a morir uno, se van a morir varios, y que a veces tenemos que ayudar a que esa persona pueda morir de una manera digna. Y es más, hay protocolos para dar malas noticias, porque toda la bibliografía internacional indica que los médicos tienen que hacer un esfuerzo de poder saber comunicar esa noticia, que el doctor sabe mejor que nadie porque hace donación de órganos, pero hay protocolos para hacerlo y hay entrenamiento. No eso es se cumple, prueba y error. Se cumple, doctor. No hay prueba y error. Hay que hacer eso y acompañar a esos pacientes para que puedan tomar una decisión acorde a la dignidad de su familiar. Y eso se cumple, perdón, la pregunta va para Héctor Álvarez. ¿Se cumple realmente esto en la práctica? Y nosotros vivimos haciendo cursos de malas noticias. Tratamos de que los residentes enseñarles las técnicas de comunicación. La facultad lamentablemente no hay una cátedra o un curso de comunicación de malas noticias. Nos enseñan lo que es la relación médico-paciente,
pero comunicar malas noticias no. Y bueno, eso es algo que, bueno, justamente ahora hay una materia optativa de terapia intensiva, donde justamente vamos a hablar de estos temas, ¿no? De la comunicación. Nosotros aprendemos mucho de comunicación y tratamos de cada comunicación que tenemos. De la manera más humana posible. La humanización, Claro. La terapia intensiva está cambiando, no es la terapia de hace 15 años. Que el o paciente hace- está solo ahí. Ya la terapia intensiva cada vez es más abierta, cada vez, aunque obvio, Humanizada. depende mucho de la sociedad. Depende mucho de la sociedad. De lo donde- que pida, dice usted. No, de la sociedad cómo interpreta, ¿no? No somos lo mismo nosotros, los argentinos o acá en Corriente, que en España o con Holanda, en países del primer mundo, que tienen otro concepto y donde se puede abrir mucho más la terapia, pero se va haciendo paulatino. ¿Y acá? Esto nos venimos trabajando. Se viene trabajando, se va viendo los pacientes, qué tipo de paciente, y hoy nosotros en la terapia del Hospital Escuela tenemos un sector de camas donde hacemos la visita extendida de los familiares. Son aquellos pacientes que se están recuperando y que justamente ya van a pasar a sala general. Y muchas veces no hay una deficiencia en el sistema de salud, no tenemos tantos profesionales, enfermeros, kinesiólogos, de que puedan atender. Entonces es necesario que la familia acompañe y aprenda y que llegue rápidamente al domicilio. Por eso hace unos años ya empezó la medicina domiciliaria, ¿no? Donde los pacientes son dados de alta a los hospitales en un primer momento porque los hospitales están superpoblados, ya no hay camas en los hospitales para todos los pacientes. Y bueno, y empezó la medicina domiciliaria y creció abruptamente. ¿Por qué? Porque hay una necesidad. ¿Y qué resultados van observando a lo largo de que se va abriendo, digamos, estas prácticas dentro de la terapia, de permitir que el paciente pueda estar acompañado por sus seres más próximos, más queridos, por su entorno familiar, afectivo? Son prácticas positivas. Son prácticas positivas para la familia, práctica positiva para el paciente y práctica positiva para el sistema de salud que atiende a los pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros no somos robots, no somos máquinas. Ni Dios tampoco. Y lamentablemente muchas veces yo creo que acá no es Dios. Nosotros somos humanos que atendemos, tenemos un don no hemos formado, ni siquiera un don, es una formación en la atención de pacientes. Y muchas veces todo el sistema de salud, enfermero, kinesiólogo, no estoy hablando solamente del médico, que brindamos atención a los pacientes. Muchas veces nos vamos desgastando con el tiempo. Un médico no puede estar más de 20 años en una terapia intensiva haciendo guardia, en una emergencia haciendo guardia. Porque ya no es lo mismo los reflejos o la atención en un médico joven que en un paciente adulto. Yo llega a cierto tiempo, hoy sigo participando en la terapia, en los operativos y todo, pero no tengo, quizás hace 20 años yo pasaba 36, 48 horas sin dormir trabajando y mi cuerpo lo aguantaba, hoy no lo aguanta. Y así son los enfermeros, y así son los kinesiólogos. Entonces yo creo que hay una gran confusión. Hoy cada vez la terapia va a ser más abierta, está teniendo un cambio que de la sociedad estamos impulsando. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como dije, ya el año 72 se formó, viene certificando especialistas, viene dando cursos, y justamente se van dando cursos y cada vez pedimos que los centros de formación estén habilitados justamente por la sociedad y que tengan que los profesionales que estén sean certificados y recertificados, que participen en congresos, en comité. Aval científico. Tengan un aval. No es solamente yo hice un curso hace 15 años y soy neurointensivismo.
soy neurointensivista, todos los años participo de congresos y jornadas en la temática, participo en grupo, en comité, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y me sigo formando, y cada vez vienen saliendo nuevas guías de actualización, y tengo que seguir formando. El médico especialista en terapia intensiva continuamente se sigue formando. Hoy mi jefe, el doctor Laceri, va todas las mañanas, con más de 70 años, y después que termina el paso, se pone a leer a ver qué artículo salió, qué guía salió, y se viene actualizando. No es por eso a veces y pongo a defender la terapia intensiva, porque es un área que justamente tratamos ya todos los profesionales, cuando no pueden hacer, ya es algo que les cuesta, que va hacia la muerte, viene a la terapia intensiva, y el especialista en terapia intensiva es el que trata de revertir esa patología, que no sea irreversible, que sea reversible, y que los pacientes salgan lo mejor posible, ¿no? Obvio que pueden salir con secuela, pero tratamos de preservar la vida de los pacientes. Y yo eso quiero dejarlo bien claro a la comunidad, ¿no? Porque si no, acá por los dichos parece como que las terapias intensivas hay asesinos, y no es así. Que sí, a veces no hay profesionales, porque no somos muchos profesionales, y es lo que queremos. Lamentablemente, como no es una especialidad remunerativa, los pocos profesionales que se van terminando la facultad, que se van recibiendo, van eligiendo otra especialidad que sea más remunerativa en el corto tiempo y menos desgastante. La terapia intensiva es muy desgastante, lamentablemente. Es una especialidad muy desgastante porque continuamente estamos contra la muerte. Continuamente estamos viviendo la muerte, y por eso hay mucho burnout de muchos colegas, y lo tratamos dentro de la sociedad también. Tratamos de ver de cómo podemos ayudar a ese especialista cuando tiene un burnout, y lamentablemente... ¿Qué es un burnout? Sería el estrés traumático de la especialidad de la profesión, que es depresión, suicidio. Se nos terminó el tiempo del programa, pero quedo abierta para continuar hablando, porque el tema realmente, además de ser importantísimo, por ahí es como la línea muy finita, y yo desde este lugar tengo una enorme responsabilidad de transmitir a la audiencia de Radio Sudamericana, y particularmente de mi programa, la mejor información, y lo que menos quiero causar es que sea mal interpretada la información precisamente, ¿no? Entonces, cuando el tiempo de ustedes nuevamente lo dispongan, continuaremos tratando el tema, porque se disparó otra vez el debate en relación a este caso de lo que ocurrió con esta joven de 25 años en España. Dina Magnante, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas gracias, Liliana, por la convocatoria, y a disposición para lo que ustedes gusten. Gracias al doctor Héctor Álvarez, y bueno, ya ha sido un gusto para mí. Podemos seguir debatiendo. Muchísimas gracias, ha sido usted muy amable. Está abogada, magíster en ética biomédica, que además es asesora en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Doctor Héctor Álvarez, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Liliana, por este espacio, y bueno, para sacar las dudas también a la comunidad de un tema tan sensible, un tema muy sensible, que cada vez va a ser más frecuente, y bueno, creo que el debate tiene que existir, y bueno, que es un tema que a nivel mundial ya se viene tratando, y bueno, Uruguay, un país cercano, ya lo... Que hizo punta en Latinoamérica, ¿no? El primer país de Latinoamérica que tiene una ley sobre eutanasia. Exactamente.
Gracias, doctor Héctor Álvarez. No, gracias a vos por el... Nosotros nos vamos, nos despedimos, pero no se despegue de la 100.3 porque ya viene Alejandro Fernández con su programa Justicia Divina. Nosotros nos despedimos hasta el lunes porque respetamos Jueves y Viernes Santo. Que tengan toda esta semana es Semana Santa, sábado de Gloria, domingo de Pascua, que utilicen estos días sobre todo para pasar en familia y de reflexionar, por ejemplo, sobre estos temas. Nos vamos, nos despedimos, chao, hasta el lunes.